Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente compartiendo desde la plataforma de revista Lex Informa. Me encuentro representando al licenciado René Castelán, quien es nuestro director y fundador. En esta ocasión nos toca charlar sobre un tema de actualidad, un tema muy importante, que es el outsourcing o subcontratación. Para esto, contamos con la presencia de una personalidad especialista en el área, la maestra Laura Ludovica Juárez Castillo. Ella es maestra en Derecho Fiscal y Administrativo. También es fundadora y directora general del Centro de Formación Fiscal. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir con todos ustedes. Gracias a usted por participar nuevamente, porque ya esa es la segunda vez que contamos con su presencia. Me permito leer un poquito de su semblanza y pues ya de ahí continuamos con la charla. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y candidata maestra en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Ha escrito para la revista Red de Negocios, revista Edicta, revista Veritas del Colegio de Contadores Públicos de México, revista Lex Informa, revista INEJUC. Asimismo, ha colaborado en distintos artículos de interés en materia fiscal, administrativa y comercio exterior. Desde 2016 dirige el Centro de Formación Fiscal, organismo que ofrece servicios legales, capacitación fiscal a empresas y actualización en temas relacionados con el área administrativa, contable, fiscal, comercio exterior y responsabilidad administrativa de servidores públicos, así como consultoría legal y acompañamiento en las materias fiscal, penal fiscal, administrativa, comercio exterior, corporativo, responsabilidad administrativa de los servidores públicos, etcétera. Una infinidad de actividades que realiza maestra Laura. Muchas gracias. Pues siempre hay que mantenerse ocupados y bueno, pues lo importante es que tenemos oportunidad de pues, tener estas charlas en la cual pues vamos a abundar en un tema que el día de hoy pues nos ha tenido muy ocupados y algunos contribuyentes preocupados respecto a si la figura del outsourcing o subcontratación laboral pues continúa vigente o bien estamos hablando ya de una prohibición definitiva. Entonces, pues en adelante vamos a tratar de compartir, ¿sí? De manera muy resumida, ¿sí? Cuáles son pues, los principales cambios que se han ido presentando a partir de la reforma en abril pasado y que bueno, que nos tiene, ¿sí? Con una oportunidad de poder hacer frente a situaciones distintas en el sentido de qué es lo que vamos a estar pues ocupando y de qué se trata todo esto que en adelante pues va a ser obligatorio para todos aquellos contribuyentes, entiéndase persona física, persona moral, que se dedica a prestar servicios especializados. Y bueno, ya lo decía la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, que para acreditar el carácter de especializado, pues se debe aportar información y documentación que acredite la capacitación, las certificaciones, los permisos, las licencias que regulen dicha actividad y contar con el equipamiento, la tecnología, los activos, la maquinaria, el nivel de riesgo, rango salarial, la experiencia, entre otros. Ha habido muchas dudas en respecto a qué se considera un servicio especializado y bueno, el 15A de la Ley Federal del Trabajo señala que todo aquel pues patrón que preste sus servicios de forma especializada, pues va a tener que contar con este tipo de características que acabo de mencionar y que no son los únicos considerandos pues que están previstos en las normas, sino que también pues hay otras características particulares que a través del tiempo pues se han venido presentando. El outsourcing no es una figura nueva, es una figura que ha estado prevista en la Ley Federal del Trabajo desde hace algunos años y que bueno, que durante los últimos 10 años, pues ha venido presentando una serie de situaciones que podrían verse traducidas en un abuso de la figura al pues considerarse por parte de las autoridades fiscales y ellas son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria, como un esquema de planeación fiscal agresivo o bien
un esquema laboral agresivo al violentarse pues los derechos laborales como son las prestaciones de ley que por excelencia los trabajadores al servicio del Estado como también los trabajadores que laboran para la iniciativa privada pues tienen derecho de acuerdo a lo señalado por la ley de la materia. Entonces, es una situación que el día de hoy, a partir de esa reforma, pues, ¿qué pasa si yo soy un prestador de servicios especializados o bien me dedico a prestar obras especializadas o brindar mis servicios a un tercero y no pongo a disposición a mis trabajadores del contratante? ¿Debo registrarme? Y dice, bueno, no, el registro es exclusivamente para quien ponga trabajadores a disposición de un tercero para la realización de los servicios y las obras especializadas contratadas. Porque aquí ha habido un poco de dudas en cuanto a quiénes son los que están obligados a registrarse en el REPSE o en ese padrón que maneja el día de hoy la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que en días pasados se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos por medio de los cuales pues la Secretaría nos hace saber ¿qué son los requisitos que debo de cumplir para el caso de ser un prestador de servicios especializados u obras especializadas? Ahora, todos debemos de hacer el registro si tenemos trabajadores a disposición de un contratante. No, no necesariamente todos debemos de registrarnos en este padrón, únicamente aquellos que realicen servicios u obras especializadas contratadas, pero todos los demás no tenemos esa obligación de registrarnos. ¿Qué es lo que se necesita, sí, para poder registrarme en ese REPSE? Bueno, yo necesito primero que nada la e-firma, que es un trámite que maneja el Servicio de Administración Tributaria y que es obligatorio para el caso de aquellas personas físicas y morales que tienen una actividad económica preponderante y que cuentan con un nombre o razón social y que por ende han hecho la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Ellos deben de contar con un número de acta constitutiva de la empresa y un registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como una identificación oficial vigente, como un poder notarial, un comprobante de nómina y un acta constitutiva cuyo objeto social se encuentre vigente. Ahora, aquí es bien importante señalar que yo debo de estar al corriente en el pago de mis obligaciones fiscales, tanto las tributarias como las de seguridad social, porque si yo no tengo alguno de estos, no cuento con alguno de estos requisitos, o bien no estoy al corriente en el pago de mis obligaciones fiscales y de seguridad social, no voy a poder continuar con el registro. El propio sistema no me lo permite. ¿Sí? El registro tiene una vigencia de 3 años y será imprescindible para poder prestar sus servicios. Ahora, también aquí es de señalar que el día de hoy está transcurriendo el plazo con el que cuentan los diferentes contribuyentes para poder hacer su registro ante este padrón, porque únicamente la reforma nos señala, a la ley nos señala que se va a contar con un plazo de 90 días para poder realizar este registro. Y he visto muchas notas en el sentido de que algunas empresas o negociaciones no han podido realizarse el registro correspondiente y han tenido problemas, y no son problemas un tanto de la plataforma o de bien problemas del sistema, sino simplemente porque se ha hecho mucho hincapié, y así lo dicen los lineamientos, que si yo no cuento con alguno de los requisitos que acabo de mencionar, pues yo no voy a poder continuar con el registro. Entonces, sí es muy importante que yo tenga a la mano todos estos documentos y que pues yo pues me apresure en el registro correspondiente, porque a partir de que cesen los 90 días que señala la ley, pues yo ya no voy a poder continuar con la prestación de servicios especializados u obras especializadas. Entonces, sí es algo que el día de hoy resulta muy importante y que ya veíamos, estos requisitos traen ciertas particularidades, entre otras. No nada más se trata de mi nombre o razón social, sino yo también debo de contar con mi domicilio fiscal vigente y un correo electrónico y teléfono. Ese domicilio fiscal debe de coincidir con aquel que tengo registrado,
¿sí? En la plataforma digital que maneja el Servicio de Administración Tributaria, así como aquella plataforma que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Porque las autoridades, recordemos que el outsourcing es una reforma que implica la participación de 3 autoridades fiscales u autoridades administrativas, como lo es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, también debe contener los datos de la empresa, el objeto social, mi registro patronal, ya decíamos, y la identificación del representante legal, así como el número de trabajadores que yo tengo registrados y los datos de aquella actividad especializada a registrar y la actividad preponderante económica conforme al catálogo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me hacían una pregunta hace algún tiempo en otra conferencia en la que tuve oportunidad de participar en cuanto a que si es válido que un contribuyente tenga registrado un objeto social ante el RFC y tenga otra actividad económica preponderante distinta. Esto no puede suceder. Ambos tienen que coincidir porque de lo contrario yo no voy a poder continuar con el registro. Ya decíamos que una bien importante es estar al corriente en mis obligaciones ante el SAT, el IMSS, como el Infonavit. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo voy a acreditar? Con mis opiniones de cumplimiento positivas, así como acreditar el carácter especializado con los elementos que le dan un carácter de excepcional. Es decir, no todos nos vamos a registrar, ya decíamos. Por ahí, entre las preguntas frecuentes que ustedes pueden encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay una en cuanto a si los despachos de contadores o de abogados o aquellos que se dedican a prestar servicios en materia de consultoría jurídica o bien contable, pues tienen la obligación de registrarse ante el REPSE. Bueno, la respuesta es no. Únicamente se registrarán aquellos que acrediten el carácter de especializado. Yo debo de adjuntar en archivo PDF y XML mi identificación oficial y mi poder notarial, así como el comprobante de nómina, el acta constitutiva y la inscripción al RFC, junto con un registro patronal y un comprobante de domicilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos datos se van a compulsar, ¿sí? Por parte del Servicio de Administración Tributaria, así como por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué sucede una vez que ya me registré y yo ya he cargado ya la información en la plataforma? Pues voy a recibir un número de folio por cada servicio especializado a registrar. ¿Debo de registrar cada servicio especializado? Sí. No puedo únicamente registrar un solo servicio especializado y dejar bailando los demás que yo preste, porque de lo contrario no voy a poder contar con un procedimiento exitoso, un registro exitoso, y el día de mañana, cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice la visita de inspección, pues no voy a tener el cumplimiento formal tal y como lo señalan los lineamientos. A partir de que ya cargué la información en la plataforma, bueno, la Secretaría va a tener 20 días hábiles para pronunciarse respecto a mi registro, ya sea que se entienda en sentido positivo o bien en sentido negativo. ¿Qué pasa si transcurre este plazo de 20 días y el solicitante pues no ha recibido una respuesta? Bueno, yo voy a poder requerir a la Secretaría que en un plazo de 3 días hábiles siguientes pues me indique si el resultado ha sido positivo o negativo, o de lo contrario se entenderá que está legalmente otorgado el registro, ¿sí? En cualquier momento la Secretaría, pues, por supuesto, tiene la obligación o la oportunidad de poder solicitar información o documentación adicional para corroborar y validar la información proporcionada, y que obviamente esta información, ya decíamos, debe de ser verídica y debe de entrelazarse o compulsarse entre lo que yo tengo establecido en el documento como lo que en la operación de la negociación pues verdaderamente sucede. Estas reglas van a ser verificadas por parte
¿sí? De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero no quiere decir que va a ser la única autoridad administrativa que va a poder realizar las visitas de supervisión o de verificación, sino también algunos otros órganos, organismos desconcentrados, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit, así como el Servicio de Administración Tributaria, pues también podrán corroborar, ¿sí? Que el registro de estos servicios especializados pues haya sido realmente verificado por parte de la Secretaría y podrán intercambiar información y realizar acciones coordinadas. Ya decíamos que es una reforma que implica a 3 autoridades fiscales y autoridades administrativas que en todo momento van a poder compulsar e intercambiar información. ¿Qué sucede si yo obtengo una negativa del registro? ¿Esto por qué podría pasar? Porque no acredité el carácter especializado de mi servicio, por no estar al corriente en el pago de mis obligaciones fiscales y de seguridad social, o bien por no cumplir alguno de los requisitos establecidos en las reglas que para su caso ha emitido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o en su caso proporciona información falsa, documentos apócrifos, ilegibles o con un formato incorrecto, distinto a lo que señalan los lineamientos, y que yo también me niegue a atender los requerimientos de información o documentación complementaria que me haga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o en su defecto haya yo ingresado en la plataforma datos imprecisos o incorrectos que, pues por supuesto, pues dejen ver que no estoy cumpliendo con la veracidad o la fehaciente veracidad de la información y documentación que utilicé para el registro correspondiente. En todo momento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá cancelarnos el registro de las empresas en el caso de que yo estos servicios especializados, ya decíamos, no estén registrados por parte del patrón, o bien que preste servicios especializados que formen parte del objeto social o actividad preponderante. Aquí quisiera hacer una pausa en el sentido de que la reforma nace porque se detectó desde hace algunos años, vamos unos 10 años hacia atrás, que algunos prestadores de servicios especializados pues realmente desarrollaban esta actividad económica preponderante sobre actividades que estaban relacionadas con su objeto social. ¿Sí? Y recordemos que los servicios especializados u obras especializadas, mejor conocidos como outsourcing o subcontratación laboral, únicamente pueden desarrollarse para aquellos servicios que no estén relacionados con mi objeto social o bien mi actividad preponderantemente económica. También se me podrá cancelar este registro en el caso de que yo traiga deudos fiscales firmes derivados de algún incumplimiento de obligaciones frente al SAT. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo traiga créditos fiscales todavía pendientes por declararse firmes, es decir, que estén controvertidos ante tribunales o bien ante las autoridades que conozcan del litigio. Bien que deje yo de cumplir con los requisitos que sirvieron de base para el registro, cualquiera de los que ya hablábamos al principio, que yo deje de cumplir, pues será motivo para que sea cancelado el registro correspondiente. En el caso de que incumpla cualquiera de los supuestos establecidos en la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación, me niegue en todo momento a atender los requerimientos de información por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en el caso de que yo no renueve el registro dentro del plazo establecido, pues 3 meses antes de vencer los 3 años de vigencia es el plazo que yo tengo para renovar este registro correspondiente. Entonces, en ese momento es que yo podré, pues se le podrá cancelar el registro por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué pasa con las empresas que obtengan un registro de sus servicios especializados? ¿Qué deben de hacer con sus empleados? Entre otras situaciones, no son las únicas,
pues siempre deben de estar bien identificados en donde quiera que estén realizando su trabajo. Esto va a ser por medio de la aportación de un gafet en donde pues se vea el nombre y la imagen, el código de identidad u otros. Aquí vemos en el ejemplo, en la imagen, que bueno, está la fotografía del trabajador, el nombre de la empresa o razón social, su nombre completo, así como su cargo. Es decir, el día de hoy, todos aquellos trabajadores que estén desplegados por parte de las empresas que obtengan un registro de servicios especializados, pues deben en todo momento portar su gafet que los identifique como prestadores de este tipo de servicios. ¿Qué recomendaciones se han hecho, sí, respecto a partir de la publicación de la reforma en materia de outsourcing? Bueno, todos sabemos que fue a partir de la publicación de un decreto que el pasado 23 de abril de 2021, pues se concreta por primera vez en la historia, ya decíamos, el procedimiento legislativo mediante el cual pues se realiza una reforma en materia de subcontratación laboral o una reforma en materia de outsourcing. ¿Qué recomendaciones empezaron a dar las distintas autoridades fiscales y administrativas? Pues, entre otras, revisar el objeto social de la empresa para definir si mis servicios que yo presto son especializados o no. Y en su caso, si también me ubico en el supuesto de haber contratado a terceros, o bien que estas actividades que yo esté prestando, pues no se encuentren incluidas dentro de dicho objeto social, o bien no estén consideradas dentro de la actividad económica preponderante de mi empresa. ¿Qué debo también revisar? Pues debo revisar los contratos de servicios u obras especializadas a efecto de verificar que dichos servicios no se encuentran previstos en el objeto social de la sociedad, o bien se tratan de actividades económicas preponderantes que estén relacionadas con la actividad económica preponderante de la empresa. Es decir, yo debo de hacer una revisión si lo que estoy prestando el día de hoy como servicio especializado u obras especializadas, pues no está relacionado con ese objeto social, o bien que no esté relacionado también con mi actividad económica preponderante, así como todos aquellos contratos de servicios u obras especializadas. Ahora, aquí he recibido algunas consultas en el sentido de, pues si debo de hacerle cambios a los contratos de servicios u obras especializadas que yo ya venía manejando, y si debo, pues de alguna manera, pues rescindirlos, o bien hacer un convenio modificatorio o alguna figura jurídica que proceda para llevar a cabo el cambio derivado de esta reforma. Bueno, no todos los contratos, ¿sí?, están relacionados con la prestación de servicios u obras especializadas. Esto tendría que revisarse de qué tipo de contrato es el que está, sí, llevando a cabo este contribuyente, entiéndase persona física o persona moral, para determinar si en efecto se trata de algo que esté relacionado con la figura de la subcontratación laboral, ¿sí? Reformar los estatutos de la sociedad en caso, si esto sí y solo sí resulte ser necesario, ¿sí? Porque yo tenga, ya decíamos, ¿no?, al principio, que hay algunos contribuyentes que tienen registrado ante el Registro Federal de los Contribuyentes un objeto social, y ya en la práctica, en la operación, llevan a cabo una actividad económica preponderante muy distinta a la que tienen registrada. Y hay algunos otros que hasta en su acta constitutiva tienen un objeto social muy amplio o muy general, que no se logra ver, ¿sí?, cuál en sí es la actividad económica preponderante de la empresa, ya que es muy diverso. Entonces, aquí habría que revisar de primera mano los estatutos de la sociedad para después determinar si es necesaria una reforma a dichos estatutos. Ahora, también ya decíamos, revisar los contratos que actualmente he celebrado con empresas con las que esté brindando el servicio de outsourcing, para ver cuáles son las acciones a seguir y qué cambios voy a realizar en cuanto a los procedimientos de contratación. Recordemos que también
A partir de que yo cumpla con ese registro en el REPSE, como se conoce el REPSE, yo también voy a tener oportunidad de hacer una figura de sustitución patronal para que entonces todos aquellos trabajadores que yo tenía desplegados con ese tercero y que llevaban a cabo actividades relacionadas con servicios especializados u obras especializadas, pues el día de hoy, pues sean parte, ¿sí? Ya sé que pasen, ¿sí? Hacia ese tercero o bien que queden conmigo como parte de mi actividad preponderantemente económica y por consiguiente la contratación sea directa. También revisar las operaciones que yo esté llevando a cabo. Aquí he hecho mucho hincapié el Servicio de Administración Tributaria en cuanto a aquellas empresas que forman parte de un grupo corporativo y pues bueno, porque se ha detectado que algunas de las empresas que con mayor uso hacen de la figura de la subcontratación son grupos empresariales, ¿sí? Cuyo objeto social es el mismo en el de todas sus 5, 6 o 3 o más empresas y que, bueno, pues por consiguiente están dentro de esta figura y violentando lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Verificar que las empresas especializadas, ¿sí?, tengan su registro correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de cumplir con los requisitos conforme a las disposiciones fiscales, laborales y en materia de seguridad social. Revisar que la empresa cuente con su constancia de empleador, ¿sí? Así como que también cuente, ¿sí?, en todo momento con un debido esquema de contratación en materia de insourcing. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, derivado de todas las dudas que han tenido en los últimos días los contribuyentes, pues ha emitido unos criterios en materia de subcontratación para que el caso de aquellas dudas que se han venido presentando y que bueno, pues el día de hoy, pues algunas de ellas tienen que ver con la seguridad social. Y dice reclasificación para efecto del seguro de riesgos de trabajo. A juicio del órgano jurisdiccional debe entenderse las actividades que efectivamente llevan a cabo, ¿sí? Y que de conformidad con lo dispuesto, dice aquí, por la ley del Seguro Social, así como su reglamento, para efectos del pago de la prima del seguro de riesgos, los patrones deben clasificar las actividades que desarrollan. Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo reclasifico estas actividades que tengo ya registradas y que y con base a eso es que se paga la prima del seguro de riesgos de trabajo? ¿Qué sucede si yo reclasifico a estas empresas y le doy un giro a esta prestación de servicios? Sí, bueno, pues entenderá entonces, dice aquí, que no procede la reclasificación para todas aquellas empresas que se dedican al outsourcing, ¿sí?, y cuyo giro es la prestación de servicios como asesoría, reclutamiento, capacitación, ¿sí? O bien cuando se trate que varios trabajadores han sido subcontratados por otra que se dedica a una actividad de mayor riesgo, como lo es, dice aquí, construcción, reconstrucción, ensamble, entre otros, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social debe probar que los trabajadores de la empresa subcontratista outsourcing realizan materialmente las operaciones y trabajos de tal naturaleza, colocándolos en situaciones de riesgo inherentes al proceso productivo de la empresa que los subcontrató. Esto no es más que aquellos trabajadores que formen parte de ese tercero y que lleven a cabo actividades en una empresa de outsourcing, pues bueno, van a tener problemas para el caso de que lleven a cabo actividades de riesgo y que éstas no sean del conocimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social para el momento de hacer válida la prima del seguro de riesgos de trabajo. Entonces, aquí es bien importante que pues se revise qué sucede con esa prima de seguro de riesgos de trabajo. ¿Qué actividad de la empresa? Pues prestar servicios de asesoría, reclutamiento y capacitación de personal. Bueno,
Aquí la autoridad ha hecho hincapié en que para determinar la prima de riesgo de trabajo en este tipo de actividades que realizan como terceros, pues esto se debe de corroborar con los contratos correspondientes, así como las actividades que lleven a cabo los trabajadores. Y este tipo de actividades, pues en todo momento tienen que estar acreditadas y que no impliquen mayor riesgo. Es decir, se debe acreditar que los trabajadores nada tienen que ver con las actividades de la empresa que los contrató, no tiene que reclasificarse las actividades de administración y vigilancia, ya que ellos no tendrían por qué intervenir en los procesos productivos, así como se debe analizar a cada trabajador en lo particular y no generalizar que llevaron a cabo pues trabajos en cuanto a mayor riesgo y que no estén relacionados con la prestación de servicios de asesoría, reclutamiento y capacitación de personal. ¿Esto por qué? Porque ha hecho hincapié aquí también la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en cuanto a esta actividad de las empresas, porque esto era bien común para las empresas de outsourcing. La mayoría de las empresas que detectó el Servicio de Administración Tributaria que llevaban a cabo servicios de outsourcing o subcontratación laboral estaban relacionadas con los servicios de asesoría, reclutamiento y capacitación de personal. Entonces, no es el único caso, pero sí es uno de los más importantes y de los que más número de casos se ha detectado. Acuerdo conclusivo, ¿sí? Bueno, se evidencia la violación de derechos cuando la autoridad se niegue, ¿no?, a realizar, ¿sí?, este tipo de acuerdo invocando normas de trabajo. Es decir, aquí la Procuraduría nos dice que las autoridades no van a poder hacer una interpretación ni aplicar las normas de trabajo para efectos fiscales sobre aquellas normas que nos resulten de su competencia. Es decir, las autoridades no están facultadas para establecer quién tiene el carácter de patrón de trabajadores, o bien no les corresponde, ¿sí?, el determinar, ¿sí?, si se trata o no de patrón de trabajadores sujetos al régimen de subcontratación, ya que eso es una facultad únicamente relacionada con las juntas, tribunales locales y federales o bien el Poder Judicial de la Federación. Aquí el acuerdo conclusivo, recordemos que es una figura que nace algunos años atrás, por ahí de la reforma de 2014 en adelante, para que se acerquen aquellos contribuyentes que deseen llegar a una negociación, a una conciliación y que no se les determine un crédito fiscal y con esto irse a un litigio y que se llevaba tiempo, dinero y pues era muy desgastante. Entonces nace la figura del acuerdo conclusivo en lo que una vez ha hecho el levantamiento del último acta parcial, en el caso de una visita domiciliaria, haber realizado ese acto de fiscalización, pues se daba oportunidad a que el contribuyente se acercara a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y participaba también el área que había realizado la fiscalización y bueno, se llegaba a un acuerdo conclusivo en el que pues el contribuyente se obligaba, sí, a cumplir, se comprometía a cumplir con el pago de las contribuciones, accesorios, recargos y multas correspondientes que los auditores que hayan desarrollado el acto de fiscalización pues le hayan hecho saber en su momento al contribuyente. Entonces, en consecuencia, si en el oficio de contestación, pues la autoridad les llega a negar la suscripción de un acuerdo conclusivo, pues el contribuyente, pues en todo momento, pues también va a poder hacer valer ante la autoridad que, pues va a ser las autoridades administrativas que cuentan con la facultad prevista en ley, las que tendrán que determinar si se trata, ¿sí?, de un patrón que está llevando a cabo servicios en materia de subcontratación laboral y en su caso pues tampoco podrá negarse el derecho que tiene el contribuyente porque los acuerdos conclusivos forman parte de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para el sentido de que pueden acceder a este tipo de conciliación llamado acuerdo conclusivo y que únicamente en casos en los que la autoridad acredite de manera fehaciente que el contribuyente no está cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación o en las leyes de la materia, es que se le puede negar el acceso
al acuerdo conclusivo. Entonces, aquí es bien importante el estar al pendiente de cuáles van a ser los casos que hasta el día de hoy se presenten en materia de acuerdo conclusivo y que las autoridades fiscales presuman que se trata de un contribuyente que esté llevando a cabo actividades relacionadas con servicios especializados u obras especializadas, o mejor conocido como subcontratación laboral. Ahora, ¿qué pasa aquí si yo tengo, si en todo momento esa oportunidad de realizar cambios? Y veíamos al principio que yo uno de ellos que puedo hacer es el llevar a cabo cambios en mi objeto social. Ahora, no todo va a implicar un cambio a mi objeto social y que yo con ese cambio en mi objeto social necesariamente tenga yo que mover, ¿sí? E ir corriendo con el notario, y hacer un cambio en mi objeto social, dar de baja todos los contratos que tenga pendientes y en su caso también, ¿sí? Pues tener, ¿sí? Encima, ¿sí? Ciertas obligaciones que yo deje de cumplir porque inicie, ¿no? esta reforma. Bueno, hay algunas cosas que se han tenido que hacer por el sentido de qué es lo que yo debo hacer. Bueno, ahora, una vez que haya transcurrido ese plazo y yo no haya tenido oportunidad de registrarme en el REPSE, es que yo no voy a poder prestar este tipo de servicios y en ese caso sí van a ser las autoridades fiscales y administrativas las que me impidan continuar con mi actividad preponderantemente económica. Pero, ¿qué sucede si yo doy de alta algunos de los servicios especializados, pero no todos, porque no logro cumplir con la mayoría de los requisitos previstos y que ya platicamos al principio de esta charla? Pues bueno, la autoridad me va a tener que hacer saber cuáles son los servicios especializados que sí voy a poder continuar prestando y cuáles otros ya tengo negativa al no haber cumplido con el registro correspondiente. Entonces, esto también lo tengo que hacer valer ante la autoridad administrativa, tal y como veíamos, en el sentido de que una vez que la autoridad me da por escrito esa negativa, pues yo también esa negativa voy a poder combatirla, porque recordemos que se trata de actos de autoridad. Y ya en días pasados tuvimos conocimiento del primer amparo interpuesto por con una empresa de cosméticos, ¿sí? Que interpuso un amparo indirecto al no estar de acuerdo en el registro que tiene que hacer con motivo de las actividades económicas que lleva a cabo la negociación y que, bueno, se le dio entrada al amparo y el día de hoy pues se le concedió la suspensión provisional y tiene la oportunidad de poder pausar, ¿sí?, el plazo que se tiene de 90 días para llevar a cabo el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y hace un rato me lo compartían el incidente que se llevó a cabo en el que se está resolviendo la suspensión provisional. Y bueno, uno de los criterios que tomó el juzgador fue en el sentido de que le está impidiendo al contribuyente la oportunidad y la libertad prevista en la Constitución de ejercer, ¿sí?, el trabajo para el cual todos tenemos derecho, ¿sí?, y la libertad de escoger, ¿sí?, a qué dedicarnos. Entonces, para el juzgador hay una violación en uno de los derechos que tiene este contribuyente y que por consiguiente, pues bueno, yo no voy a poder dedicarme a la actividad económica a la que tengo derecho, a la que me he dedicado los últimos ejercicios fiscales, y entonces al impedirme por no contar con el registro correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues es que el juzgador está concediendo una suspensión provisional. Bueno, ahora aquí habría que ver qué criterio continúa, ¿sí?, tomando para ver si procede o no, en su caso, la suspensión definitiva
al encontrarse elementos suficientes en cuanto a la violación de las garantías sociales por parte del Estado hacia el contribuyente, porque recordemos que no nada más es el que cese la oportunidad de llevar a cabo una actividad económica preponderante, sino también es que yo voy a tener esa limitante para poder realizar no nada más esa actividad que esté relacionada con los servicios especializados u obras especializadas, sino yo también voy a tener la limitante para no poder llevar a cabo ninguna otra actividad. Entonces, esto sí es bien, bien importante que se vea qué criterio es el que van a tomar los tribunales, los órganos jurisdiccionales para saber hacia dónde va a ir encaminado el criterio del juzgador por lo que está aconteciendo en la materia de subcontratación laboral u outsourcing. Entonces, sí es una situación que podemos ir ampliando y que el día de hoy, sí, pues han hecho valer hasta el momento ese contribuyente, pero que si bien no puede ser el único, quizá puedan existir algunos otros, sí, que también pues pretendan, ¿no?, utilizar el mismo medio de defensa para poder conseguir una suspensión por el momento provisional. Entonces, sí hay que ver qué es lo que resuelven más allá, ¿sí?, el juzgado correspondiente, y qué pasa también con el criterio, porque hasta el día de hoy pues no se han pronunciado, ¿sí?, las autoridades fiscales y administrativas, y bueno, el criterio que se tenga, ¿no?, por parte de las autoridades que son las encargadas de pues vigilar el cumplimiento de la reforma que fue publicada el mes pasado y que nos ha llevado a pues contar con una serie de dudas, de preguntas, y que todos los días escuchamos muchísimo sobre el tema. Pero ¿qué pasa? Y con esto vamos hacia el final para dar oportunidad a una serie de preguntas. ¿Qué pasa? Y lo más importante es que yo identifique si debo o no registrar esos servicios especializados, y si es importante que yo lo haga porque lo estoy realizando. Si yo tengo duda, entonces tengo que acercarme con un especialista que pueda revisar cómo es mi situación fiscal, qué hay con mi situación laboral y también qué sucede con mi situación en materia de seguridad social. Recordemos que no nada más se trata de una reforma en materia laboral, sino también es una reforma que implica, ¿sí?, leyes sustantivas en materia tributaria y así como leyes sustantivas en materia de seguridad social. Entonces, es muy, muy importante, y en esto sí me gusta hacer mucho hincapié, que siempre se acerquen con los especialistas para poder ver de qué se trata también, ¿sí?, los cambios que yo debo de hacer en una negociación una vez que identifique que sí efectivamente realizo servicios especializados u obras especializadas y debo registrarme ante ese REPSE que maneja la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o bien si puedo continuar llevando a cabo mi actividad económica preponderante y no hay ningún problema. Entonces, sí tengo que identificar primero, estoy dentro de ese supuesto hipotético normativo que maneja la Ley Federal del Trabajo, los lineamientos o bien la reforma que hasta el día de hoy se ha señalado, o no, entonces puedo continuar laborando como lo he hecho hasta el día de hoy. Sí, debo de también, una vez que ya inicié y que ya llevé a cabo ese registro ante la Secretaría, debo de llevar a cabo la sustitución patronal, sí o no. La Secretaría y el IMSS, el SAT y el Infonavit han hecho hincapié en un cronograma en el que en distintos momentos yo debo de ir cumpliendo con ciertas obligaciones, y el día de hoy está corriendo el plazo para yo registrarme, ¿sí?, ante la Secretaría del Trabajo. A partir de ahí yo tengo otro plazo para poder llevar a cabo la sustitución patronal,
Y para el caso ha hecho también hincapié, y así lo ha dicho el gobierno de México, que para el caso de todas aquellas organismos, órganos o dependencias que todavía tengan trabajadores contratados bajo la figura del outsourcing, ha hecho hincapié que tiene hasta un plazo de 12 meses para poder llevar a cabo la sustitución patronal, y ya sea que sus trabajadores pasen hacia la formalidad o bien el poder publicar reglas especiales en la materia. Entonces, sí es algo que sí nos debe de llevar ya a poder, pues, acercarnos a esos especialistas, porque el tiempo, pues, es muy corto y hay que hacerlo a la brevedad. Con esto termino y paso a la serie de preguntas y respuestas, si es que ya las tuviere. Y bueno, como siempre, un placer y estoy a sus órdenes. Maestra, muchas gracias. ¿Sí me escucha? Perfecto, Ok, muchas. ok. Tenemos algunos saludos y una pregunta. Le leo primero la pregunta. Dice Bella Casa. ¿Qué nos puede comentar respecto a que el Infonavit está bloqueando a los contribuyentes subiendo créditos que incluso fueron impugnados y de los cuales existe sentencia a favor del contribuyente, ocasionando que se genere una opinión de cumplimiento negativa, por lo que el contribuyente tenga que realizar aclaraciones que toman tiempo que no lo hay, ya que el registro debe realizarse en un lapso muy corto, de lo contrario se incumple con la contratación por no contar con ese registro? Bueno, yo ahí lo que le sugeriría es que lo importante es acercarse con el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores para poder llegar a una aclaración, al igual que el Servicio de Administración Tributaria. Ellos manejan también el trámite de aclaración, y bueno, ahorita que estamos un poco pues bajando de alguna manera la pandemia, ¿no? La crisis sanitaria con motivo del COVID-19, pues hay algunas oficinas que han empezado a prestar servicios al público. Sin embargo, hay muchos otros servicios que los tiene en línea el Infonavit, y pues hay que presionar en razón de poder obtener una aclaración, ¿sí? Y en su caso, pues acceder también a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si es que el tiempo nos está comiendo, y pues por supuesto cualquier otra duda ya más a fondo estoy a sus órdenes. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Ann Jazz. ¿Qué pasa con las empresas que venden servicios de Internet casa a casa? ¿Se deben registrar? Bueno, las empresas que venden servicios de Internet casa a casa, no sé si se refiera a empresas de telefonía o bien que ofrecen también servicios de banda ancha o Internet, como Easy, como Total Play, como Servicio de cable. ajá, como Cable, como Infinitum. No sé si se refiere a ese tipo de empresas. Si es el caso de que se refiere a ese tipo de empresas, bueno, recordemos que no es un servicio especializado. Estas empresas tienen un registro ante el IFETEL, ¿sí? Para poder prestar este tipo de servicios. Sí, será el IFETEL junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que determinen cuál es el criterio a seguir, ¿sí? En cuanto a si deben o no registrarse. Desde mi punto de vista muy personal, no se trata de un servicio especializado. Sin embargo, recordemos que tiene que estar ligado, ¿sí?, a un objeto social distinto. Si el objeto social de la empresa es el mismo por el que está prestando el servicio especializado, pues entonces sí se presumiría que estamos dentro de la figura del outsourcing. Muy bien, maestra, muchas gracias. Ahorita yo creo que van a seguir saliendo más preguntas. Por el momento le comento que le manda saludos Isabel Cajica Zárate desde Tlaxcala. Grim Toad dice muy buena tarde, saludos cordiales desde Puebla. Eugenio Ramírez, saludos, buenas tardes. Norma Valencia Vázquez, felicitaciones maestra Laura. Y Sergio Leroy, que nos saluda desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Pues muchas gracias a todos. Y bueno, ahorita que hacemos un poquito de pausa, por ahí me preguntaba alguien en redes, que quiere acceder a la constancia. No sé si puedas, explicarles un poquito qué se tiene que hacer para aquellos interesados en una constancia. Claro, es cuestión de que nos manden un mensajito, que nos pongan ahí en los comentarios que requieren información para la constancia y nosotros les mandamos la información con la cuota de recuperación y el número de cuenta en donde se tiene que depositar. Muchas gracias, porque sí, estuve recibiendo algunas dudas en cuanto a la constancia, pero bueno, ya escucharon, hay que buscar en las redes de Revista Lex Informa y con gusto, pues ellos les pueden otorgar ya los datos a qué cuenta hay que depositar y bien, pues sus datos para aquellos que estén interesados en una constancia. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta. Dice Adriana Lara de Silva. Maestra, buenas tardes. A su punto de vista, ¿qué debe entenderse por poner a disposición los trabajadores para efectos de registrarse o no ante el REPSE? Ok, bueno, aquí una vez que yo ya identifiqué que soy un contribuyente que llevo a cabo la prestación de servicios especializados u obras especializadas, es que yo también lo sé porque en su momento desplegué trabajadores a un tercero al que les prestaba servicios. Y entonces esos trabajadores se entiende que los debo de poner a disposición porque también una vez pasado el plazo que se tiene para registrarse en el REPSE, es que yo voy a tener que llevar a cabo la sustitución patronal. Entonces, cuando en los lineamientos o el cuerpo del artículo de la ley señala poner a disposición a los trabajadores, pues bueno, es porque se trata de que en ese momento yo voy a tener que llevar a cabo la sustitución patronal, pero únicamente cuando yo esté 100% seguro o segura de que se trata de servicios especializados u obras especializadas y que debo de registrar dichos servicios o cada uno de estos servicios ante el REPSE que maneja la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Moner Martínez. ¿Las empresas de seguridad y limpieza se deben registrar? Sí, las empresas de seguridad y limpieza se deben de registrar porque la gran mayoría de este tipo de empresas, su objeto social está ligado a pues la actividad preponderante y sin embargo están utilizando la figura del outsourcing y recordemos que no puede estar ligado mi objeto social con mi actividad económica preponderante si todo lo tengo, sí, bajo esta figura de la subcontratación. Entonces, tiene que ser para que sea un servicio especializado, una obra especializada, tiene que tratarse de una actividad económica distinta o de un objeto social distinto al que tengo previsto en mi acta constitutiva. Muy bien. Tenemos una más de Bella Casa. Dice, ¿los despachos de contadores deben registrarse? No, los despachos de contadores no deben registrarse, ni tampoco los despachos que ofrecen de consultoría en materia de servicios jurídicos. Maestra, para que quede un poquito más claro, ¿qué giros, qué empresas, qué negocios sí deberían registrarse y cuáles no? Así como que en Bueno, pocas palabras. vamos a mencionar algunos que no son los únicos, pero sí los más representativos. Construcción, seguridad privada, limpieza, tecnología, reconstrucción o rehabilitación de edificios, construcciones, casas, ¿sí? Y en tecnología entra también algo que está conocido como la biotecnología, ¿sí? Es decir, todos aquellos que se dedican al software, ¿sí? Que se dedican a la creación de biotecnología, a la generación de, ejemplo, una app, ¿sí? Son los que se ha detectado que generalmente se conocen como servicios especializados. Sin embargo, pues esto también se puede
checar en el 15A de la Ley Federal del Trabajo, o bien también en las preguntas frecuentes en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, www.stps.gov.mx. Gracias, maestra. Tenemos una pregunta más, nos dice Sergio Leroy. Las empresas que prestan servicio mediante la subcontratación con Pemex, ¿y qué garantía tienen los empleados que no son directos de Pemex? Bueno, aquí en el caso de todos aquellos contribuyentes que están realizando hasta el día de hoy servicios especializados u obras especializadas y que lo están llevando a cabo con el Gobierno de México, el Gobierno de México también ya ha anunciado que va a revisar cada caso en particular para ver cuál es la situación de estos trabajadores, porque al final del día esta reforma de materia de subcontratación laboral nace para poder salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores, no tanto de los patrones, y por eso ha sido tan criticada, ¿no? O sea, nace para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, en todo momento, siempre se trata de velar por los derechos de los trabajadores para ver que no se estén violentando en demasía, pues como se ha venido presentando. Entonces, en ese caso en particular, pues sí se tendría que revisar cómo están hechos, primero que nada, los contratos de prestación de servicios y cuáles son esos servicios especializados u obras especializadas que está prestando a Petróleos Mexicanos para saber la situación jurídica y laboral de esos trabajadores y, por supuesto, pues estamos a sus órdenes y aprovecho para dar mis datos. Pues bueno, yo soy Laura Justo eso Ludovica. le iba a decir, maestra, justo eso, Sí, que les diera sus datos gracias. por si necesitaban alguna consulta, alguna otra aclaración más directamente con usted. De cualquier Claro, manera, a veces es imposible que podamos en unos cuantos minutos exacto. resolver todas sus dudas. Entonces, yo soy Laura Ludovica Juárez Castillo, dirijo el Centro de Formación Fiscal. Me encuentran en el 55 74 78 71 67 y o bien en el correo electrónico ludostar1975 Repito, 55 74 78 71 67, Centro de Formación Fiscal. De cualquier manera, aquí en los comentarios voy a etiquetar la página del centro de formación y también voy a poner el enlace del perfil por si quieren irse directo, aquí en los comentarios lo voy a colocar. Muchas gracias. Y tenemos un saludo más, dice Luisa García desde Oaxaca. Saludos cordiales. Muchas gracias, saludos. Y tenemos aquí otra pregunta, nos dice Alma Martínez Maya. Buena tarde. En la última empresa textil que trabajé se llama Wilson y en la contratación firmé 2 contratos con diferente razón social. ¿Cómo la Secretaría de Trabajo, bueno, STP puso, detectará las anomalías que hace este tipo de empresas? Bueno, si no las detecta, yo le invito a que denuncie ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como al Servicio de Administración Tributaria, la situación, porque no es un caso aislado, han sido varios casos los que he tenido conocimiento y que, bueno, por supuesto es una violación a los derechos de los trabajadores y es un delito en materia fiscal. Recordemos que para aquellos contribuyentes que el día de hoy no cumplan con lo establecido en la reforma de subcontratación laboral, pues pueden acceder a la comisión de un delito en materia fiscal, como lo es la defraudación fiscal. Entonces, pues le invito a que pues haga su denuncia correspondiente. Esto no necesariamente tiene que ser, la puede realizar de forma anónima y puede hacerlo en cualquiera de las plataformas digitales que maneja tanto la Secretaría como el Servicio de Administración Tributaria, cuya página es www.sat.gov.mx. Muy bien, maestra, yo creo que con esto ya podemos concluir la charla de hoy. ¿Nos repite nuevamente el número de teléfono y el correo? Claro que sí, estoy en el 55 74 78 71 67, ludostar 1975 @gmail.com. Laura Ludovica Juárez Castillo, Centro de Formación Fiscal. Muchas gracias. Y muchas gracias, Revista Lex Informa. Muchas gracias, Alicia, por todas tus atenciones. Un saludo
al licenciado René, y pues bueno, como siempre, un placer poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya escribí también el número y el correo ahí en los comentarios porque por ahí unas personas lo requerían. Muchísimas gracias por esta charla y esperemos contar nuevamente con su presencia y colaboración más adelante. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Gracias a la audiencia también. Hasta luego. Hasta luego.